Oh Dios, aleluya. Santo Dios. Te damos toda la gloria. Gloria a tu nombre. Toda la honra Gloria y la alabanza. gloria Aleluya. a tu nombre, Sean Jesús, todas para ti, aleluya. aleluya. Dios le bendiga ricamente, aleluya. Amén. Amén. Dios bendiga, amén. Gloria al Señor. Santo y poderoso Santo Dios. eres, Cristo poderoso. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí. En 1 Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Santo. 1 Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Santo Jesús. La palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, dice así. La leemos Sí, Señor. en el nombre del Padre, Gloria a tu del nombre, Hijo Señor. y con la comunión de su Amén. Santo Espíritu o del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que tú Santo nos y hables poderoso, directo al corazón. amén. Y que nos Bendito sea ayudes tu nombre, a poder Señor. entender tu palabra. Amén. Todo, Señor, te lo pedimos en el tu nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, dice la bendita y maravillosa palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Esto es lo que decía Pablo y le daba instrucciones a la iglesia de Corintios y también no solamente a la de Corintios, sino también a nosotros, que nos da instrucciones para tomar la cena del Señor. Cómo el Señor instituyó, cómo hizo que todas las veces que comiéramos este pan o hiciéramos memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo teníamos que hacer en memoria de Cristo, en memoria de Él. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Ahora, vamos a ir del verso 17 en adelante, 11:17, abusos en la cena del Señor. Gloria a Dios. Dice, pero al anunciar esto, gloria a Dios, dice, verso 16 en adelante, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia es de Dios. Ahora, ¿por qué empezamos aquí? Alabado sea Dios. Porque, como dice ahí del verso 2 en adelante hasta el 16, habla del atavío de la mujer. A su nombre sea la gloria. Dice así, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea, que Pablo decía, alabado sea Dios, que él alababa y los alababa a los hermanos de Corintio, porque en todo se acordaban de Pablo y de las enseñanzas que él tenía y que él había dicho. Y dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea que ellos retenían la enseñanza de Pablo que había dejado y le había enseñado a los corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón. Ahora, Cristo es nuestra cabeza, la cabeza del hombre, la cabeza del varón. A su nombre sea la gloria. Dice, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que todo tiene su orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea, que todo aquel persona, tanto sea hombre
como niño, joven, lo que sea, dice que ora o profetiza con la cabeza que cubierta. O sea, que se ponga un gorro, que se ponga un pañuelo o que se ponga algo para cubrir, una capucha que, ¿no? Dice que para cubrir su cabeza está afrentando su cabeza, está poniendo por afrenta. No le sirve de nada porque no puede cubrirse el varón la cabeza. A su nombre sea la gloria. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora la mujer, santo y poderoso Dios, dice que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, que no tenga nada puesto encima, o sea, que esté con la cabeza así, como lo tiene mi esposa o como lo tengo yo, dice, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Lo mismo pasa como que si se hubiese cortado el pelo bien rapadito y bien cortito. A su nombre sea la gloria. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. O sea que nosotros somos la imagen y gloria del Señor y no podemos cubrir nuestra cabeza. Pero la mujer es gloria del varón, por eso debe de cubrirse la cabeza. Ponerse un velo, ponerse algo sobre su cabeza para orar. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea que la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios, no el varón para la mujer. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, santo y poderoso Dios. Pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora, es propio que la mujer, dice, juzgad por vosotros mismos, vos juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es como que si mi esposa no se cubriera la cabeza y orara. Alabado sea Dios. Ahora dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Porque nosotros tenemos el velo. ¿Podés decir más fuerte? Porque nosotros, el Señor nos ha dado el velo para cubrir la cabeza. Claro. Nos ha dado el pelo. El pelo largo. Amén. Acá dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Ahora si yo ando como, ¿no? Dejándome crecer el pelo, teniéndolo melenita o largo, Sí. me es deshonroso. Claro. Porque el varón no debe dejarse crecer el pelo. Me lo tengo que cortar, me lo tengo que cortar o rapar. O dejarlo bien cortito. A su nombre sea la gloria. Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Porque en lugar de ponerse un pañuelo, digo, no quiere decir de que el que quiera ponerse un pañuelo o la mujer que se lo ponga, porque hay iglesias, hermano, hoy en día que se ponen un tul sobre su cabeza, alabado sea Dios, pero no es necesario si realmente tiene el cabello largo. Ahora, si tuviera el cabello corto, se tiene que poner algo como para velo, para que no afrente su cabeza. Alabado sea Dios. Es por lo que dice su Biblia, es lo que dice la palabra del Señor, su palabra. A su nombre sea la gloria. Por el contrario a la mujer, dice el verso 15, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Claro.
Por eso dice el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque la costumbre, hermano, de las iglesias, supuestamente muchos enseñan que tienen que ponerse un velo, la mujer. Pero si tiene el cabello largo, esto le es dado, la naturaleza misma le ha dado el cabello largo como velo. Y ella puede orar tranquilamente. A su nombre sea la gloria. Pero muchas iglesias, hermanos, contienden con cosas que a veces no entienden, alabado sea Dios, con otras iglesias, porque hacen esto, porque hacen lo otro, y nosotros no hacemos así. Nosotros no nos llamó el Señor a contender con esas costumbres. Amén. Por eso dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, que quiere tener contienda, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. La iglesia de Cristo no tiene que tener la costumbre de empezar a contender con cosas que se hacen dentro de la iglesia o no. A no ser que estén escritas. Si no están escritas, ahí sí hay que empezar a contender ardientemente por el evangelio. Pero si no, hermano, cada uno hace como él quiere, porque después Dios va a revelar, cuando Él venga en su venida, va a revelar las cosas que realmente se han hecho, si están hechas bien o no. Claro. A su nombre sea la gloria, porque el que juzga todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Cristo, hermano. Las iglesias de Dios, realmente, verdaderamente, las que son iglesias de Cristo, no contienden. Ni tampoco están sacando almas de un lado para meterlas dentro de esa iglesia. Sino que por el contrario, hermano. Tiene que ser Cristo que le saca. Tiene que ser Cristo que le abra los ojos a las personas para salir de un lugar y meterse en otro. Pero no para seguir metiéndose, no, sino para sacarlos del lugar incorrecto. Por eso el Señor visita rediles y saca realmente los que realmente tienen que ser salvos y nada más. Aleluya. Pero eso son si las personas quieren. Pero no tenemos que ser nosotros, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios mostrándole cada cosa que están haciendo mal a las personas que realmente abran sus ojos o están abriendo los ojos, que solamente sigan la verdad. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 16 de 1 Corintios, verso 1, gloria a Dios, dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora estaba dando instrucciones también sobre las ofrendas, Pablo, aquí en el capítulo 16, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, que tenían que hacer igual lo mismo que ordenó Pablo en la iglesia de Galacia. Que de toda la semana, como dice ahí, cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces todo lo que Dios bendice, tiene que apartar algo para el Señor. Y cuando realmente sea de parte de Dios, darlo en ofrenda al Señor o darlo a la voz a Dios cuando lo visiten. Eso lo decía Pablo a la iglesia de Corintios allí. También, alabado sea Dios, en el capítulo 4 de 1 de Corintios, verso 17, habla, por esto mismo dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y esto es lo que decía Pablo allí a la iglesia de Corinto en el capítulo 4. Por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, el cual Timoteo le iba a recordar cómo era su proceder, cómo era el modo de proceder de Pablo en la iglesia de Cristo Jesús. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De la manera que enseñaba
Pablo en todas las iglesias y en todas partes, también Timoteo tenía el mismo estilo de predicar y de enseñar, porque fue enseñado por Pablo Timoteo. Amén. Entonces, hermano, no era para contender ni para tener contienda con otras iglesias, porque en todo caso Dios nos ha llamado a paz y no a disensión. Gloria a Dios. Pero el anunciar esto, dice el verso 17, 11-17 de Corintios, que sigue, no os alabo, santo y poderoso Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice que al anunciaros esto que sigue, esto es lo que vamos a seguir ahora, no os alabo. Pablo no los alababa. Porque no os congregáis, dice, para lo mejor. No nos congregamos, hermano, para lo mejor, Santo Dios. sino para lo peor. Sino para recordarnos, hermano, lo que nosotros también tenemos que sufrir por Cristo. Así como Cristo sufrió por nosotros, también nosotros tenemos que sufrir por Él. Y por eso tenemos que armarnos, como dijo Pedro allá, en una de las epístolas de él, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Que si Cristo padeció por nosotros, también nosotros vamos a padecer en parte lo que Él padeció. Amén. A su nombre sea la gloria. Dice, pues en primer lugar, dice el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, entonces hermanos, cuando nosotros nos congregamos, nos tenemos que congregar, ¿cómo qué? Como iglesia. Como iglesia de Jesucristo. Fíjese, la iglesia de Jesucristo hoy en día, en vez de venir a congregar, no viene a congregar. La iglesia de Jesucristo, la fiel, va a venir a congregar. Va a venir a alabarse a Dios, va a venir a congregar y se va a venir a presentar delante de Dios y va a venir a respetar lo que se dice de la palabra del Señor. Pero viene a congregar porque es obediente a Cristo. Amén. Como dice allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si Cristo visitaba las sinagogas, le daban la palabra para predicar, así también Pablo hacía, hermano. Él visitaba la sinagoga de los judíos y se sentaba allí cuando él llegaba a algún lugar o a alguna ciudad. Él iba a los judíos primeramente. Y si no le daban oportunidad de hablar la palabra, si no le pedían palabra, él dejaba de congregar, pero se iba a los gentiles, iba a predicar a los gentiles, porque si los judíos no querían nada, él predicaba a los gentiles. Y allí los gentiles le abrían su corazón a Cristo y escuchaban la prédica de Pablo. Alabado sea Dios. Santo Dios. Pero dice acá, en el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, entonces cuando nosotros nos congregamos como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no son 4 paredes. Lo que hacen 4 paredes es el templo donde la iglesia de Cristo viene a congregar para que el Espíritu de Dios venga sobre ese lugar y sean todos llenos del Espíritu y sean todos llenos del Espíritu Santo y puedan hablar denodadamente la palabra del Señor. Santo Dios, santo. Como lo hacía la iglesia primitiva. A su nombre sea la gloria, porque la iglesia primitiva se congregaba como iglesia, pero para orar, para ayunar y también para buscar del Señor y también para escuchar la corrección del Señor y la instrucción que Él tenía para cada día. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, dice, que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora Pablo escuchaba, dice, y oigo y escucho los comentarios que andan por ahí, que entre vosotros, ahí dice, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces tiene que haber, ¿qué? División, hermano, entre el pueblo de Dios, entre el verdadero y el falso. No entre el verdadero pueblo de Dios, no. Tiene que haber una división en la casa del Señor, en la congregación, entre el que es verdadero hijo de Dios, que es verdadero cristiano, y el falso cristiano, el falso, el que solamente habla de boca y después los hechos niega totalmente al Señor.
A su nombre sea la gloria. Ahora dice en 1 Corintios capítulo 1, gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Ahora Pablo le hablaba, hermano, a la iglesia de Corintios. Os ruego, hermanos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa. ¿Y por qué dentro de la grey del Señor? ¿Por qué hay dentro de cada iglesia, hermano, todos nos hablan lo mismo? La palabra de Dios dice, el Señor mismo Jesucristo dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Usted lo escucha hablar si realmente está convertido o no a Cristo Jesús. Usted escucha hablar, hermano, si tiene devoción por Cristo y por su palabra o no. Escuche, medite, piense. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, hermano 4, dice: mirad que nadie os engañe. Yo tengo que mirar con mis ojos espirituales y escuchar con mis oídos espirituales. Si realmente, hermano, y tengo que discernir quién es el falso y quién es verdadero. ¿Por qué? Porque por sus frutos se conoce todo árbol, hermano. ¿Qué fruto estamos dando para Cristo? ¿Y qué fruto estamos dando para el Señor? ¿O qué consecuencia de la carne o qué obra de la carne estoy haciendo dentro de la iglesia? Porque acá dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. O sea que todos no estaban hablando lo mismo. Y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Entonces, el no estar unánime, el no estar en un mismo sentir y un mismo pensamiento y una misma mente, alabado sea Dios, no están hablando. Siempre hay una división. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que yo tengo que pensar lo mismo que piensan mis hermanos de allá en Montevideo, que piensan lo mismo. Tenemos que estar en un mismo sentir y un mismo parecer. Lo que están pensando o meditando los mismos hermanos en Rocha, en Palmeolmo, en la Villa Seis Hermanos, aquí en Cardona o en la Cuchilla del Perdido. Tenemos que estar en un mismo parecer, en una misma sintonía. ¿Y por qué hay muchos que no están en esa misma sintonía? Que lo único que se escucha es nada más que queja y queja avanza y nada más que queja avanza. A su nombre sea la gloria. Porque mire, en el capítulo 3 también de 1 Corintios, vamos a ir del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Mire lo que estaba hablando, hermano Pablo, a la iglesia de Corintios. Que no le podía hablar, hermano, como a espirituales. Le tenía que hablar como a niños. Le tenía que hablar, hermano, como a carnales, como a niños. A su nombre sea la gloria. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, les dio a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque la vianda llena más que la leche. Porque el verdadero alimento es el sólido, es el pesado, que le da nutriente al cuerpo, alabado a Dios. Entonces cuando uno empieza a comer, deja la leche de lado y empieza a comer realmente la verdadera comida que nos nutre, que nos da para el crecimiento, entonces uno va creciendo en fuerza, en proteínas y en calorías, y alabado sea Dios. Pero si uno toma leche nomás, no se puede alimentar, no puede crecer. En vez de crecer, se va debilitando. A su nombre sea la gloria. Y así estaban los corintios, hermano. Estaban carnales. Estaban viviendo en la carne. Habían empezado en el espíritu, pero también estaban terminando la carne, porque se habían dividido. Porque la mitad de la iglesia, hermano, seguía a uno, seguía a fulano, seguía a mengano, otros seguía a Pablo, otros seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque se había metido el pecado, hermano, dentro de la iglesia.
Y ese pecado no lo habían solucionado, no lo habían corregido, no lo habían amonestado, ni tampoco habían, hermanos, disciplinado al que había cometido tal acción. A su nombre sea la gloria. Vemos, hermano, que la causa de la iglesia como está, a veces es el pecado oculto o el pecado, hermano, alabado sea Dios, que está tapado, el que quieren cubrir. Por eso dice, porque aún sois carnales, dice en el verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y cómo andan los hombres, hermanos, que son carnales? Andan en discusiones, andan siguiendo vanidades, andan siguiendo ídolos, andan en divisiones, andan opinando totalmente lo contrario de fulano, de mengano y sultano, nada más que por llevarle la contra. Y así estaba la iglesia de Cristo. Así estaba la iglesia en Corintio, dividido. Por eso, en el capítulo 11, verso 18, dice, pues en primer lugar, cuando reunéis como iglesia, cuando se reúnen como iglesia del Señor, oigo, dice, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, ¿por qué? Porque el pecado, hermano, había dividido la iglesia. Porque algunos aprobaban al hermano lo que había hecho, otros lo condenaban, otros ya no asistían a la iglesia porque si iba él, ya no iban, ya habían dejado de ir. Santo y poderoso Dios. Porque es preciso, dice el verso 19, que entre vosotros haya ¿qué? Divisiones. Pero es necesario, hermano, que en la iglesia de Cristo haya disensiones, haya divisiones. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué es preciso que haya divisiones? Porque se tienen que manifestar. Mire lo que sigue diciendo el verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga el manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados, que se haga manifiesto los que son aprobados por Dios y los que no lo son. Fíjese por un momentito allí en segunda de Pedro, gloria a Dios, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Segunda de Pedro, gloria a Dios. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora tenemos que ver, hermano, que a veces la multitud que va a una iglesia, si no son aprobados, pueden ser, hermano, que dice que acá, pero hubo también falsos profetas, que estén en apostasía, que se hayan apartado del verdadero camino del Señor y que estén en apostasía, porque permiten a la gente hacer lo que quiera, hermano, en la iglesia. Que introducirán, dicen, cubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora dice, y muchos seguirán sus disoluciones. A veces la multitud, hermanos, siguen a aquellas personas que están en error, o que les permite hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, o que no les reprenda el pecado, hermano, que están cometiendo. Por causa de la verdad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Vio? Por eso es necesario, hermano, que se manifieste. Por eso es preciso que entre vosotros haya disensiones, haya divisiones, hayan peleas, hayan contiendas. ¿Por qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, alabado sea Dios, cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor. O sea que cuando nosotros nos reunimos pues a comer la cena del Señor, se tiene que manifestar, hermano, todo eso. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Santo y poderoso Dios. Ahora dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, ¿qué pasa con esto, hermano? Ahora la cena del Señor se come en la iglesia pan sin levadura y jugo de la vid, o sea, jugo de uva. Pero antes, en la antigüedad, se seguía la tradición o se estilaba, hermano, comer un cordero, toda la iglesia, como había hecho el Señor Jesucristo, hermano, en la noche que fue entregado. Mire, porque mientras cenaba, mientras comían el cordero pascual que tenían que comer, celebrando, hermano, la fiesta de la Pascua, comiendo con raíces amargas y panes sin levadura, alabado sea Dios, era para recordar y conmemorar, hermano, alabado sea Dios, lo que el Señor hizo, hermano, en la tierra de Egipto. Que como Dios, hermano, pasaba sobre casa en casa y pasando por alto, hermano, las casas de los hebreos, la casa del pueblo de Dios, y siempre juzgaba al pueblo de Egipto con la muerte del primogénito. Sea de animal, sea de persona, sea todo. La muerte del primogénito de la tierra de Egipto estaba pasando, el ángel de la muerte iba matando, iba asesinando, porque tenía que haber señal. Y dice que el ángel, cuando pasaba por las calles, miraba los dinteles de la puerta, y el que tuviera la marca de la sangre pasaba de largo. Y eso significa la Pascua, hermano, pasar por alto. A su nombre sea la gloria. El mismo Cristo lo hizo. El mismo Señor Jesucristo se sujetó a lo que decía la Biblia y a lo que decía la ley, hermano, que comía la Pascua, el Cordero Pascual. Él lo comió con sus discípulos. Él cenó con sus discípulos. Antes la iglesia primitiva cenaba y después participaban de lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso a veces tenemos que entender, como dice acá en el verso 22, el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Porque muchos, cuando se sentaban y servían la carne, comían apresuradamente. Y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque después el otro tomaba vino y se embriagaba. Y cuando participaban de la cena del Señor, cuando llegaba el momento de partir el pan y de tomar el jugo de la vid, algunos ya estaban llenos y no llegaban al momento ese, hermano, de participar como iglesia. Y otros estaban borrachos. Dice en el verso 22, gloria a Dios. Pues, ¿qué? ¿No tenéis cosas en que comáis? ¿No tenéis casas, en que comáis y bebáis? ¿Y qué? ¿O pues qué? ¿No tenéis casas ustedes en que comer y que beber? ¿Por qué se apuran a comer? ¿Por qué se apuran a beber? Ustedes no tienen casa para hacer eso. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Ahora dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. En el capítulo 10, en el verso 32 de 1 de Corintios, gloria a Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que nosotros no podemos ser tropiezos para nadie, hermano. Ni para judíos, ni para el Hijo de Dios, ni para griegos, ni para los gentiles, ni a la misma iglesia de Dios. No, tampoco podemos ser de tropiezo, hermano. Porque cada uno tiene que aprobar lo que come y lo que bebe. Si realmente está bien delante de Dios o no. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os lavaré? ¿En esto no os alabo? Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? Tomó pan. Pero el Señor recibió la instrucción, el Señor le dio la instrucción, le enseñó a Pablo cómo se debía de tomar la cena del Señor y cómo debían de hacerlo. Por eso habla acá y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque el mismo Señor se le reveló a Pablo y le enseñó todas las cosas que debía de hacer y todas las cosas que debía decir. Porque fue todo por revelación. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, porque yo recibí del Señor. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, Santo y poderoso Dios, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces Pablo enseñó lo que recibió. ¿Y cuántas personas hay, que hermanos, que falsos profetas, falsos pastores, enseñan al pueblo cosas que no tienen que enseñar? Entonces, ¿qué es lo que están dando? Están recibiendo, ¿qué es lo que están recibiendo? Están recibiendo una herejía y que por años, y un engaño que por años están haciendo cosas, hermanos, que realmente la Biblia no está. La Biblia no está. Que hacen rituales como en la Biblia no está. Porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Uno tiene que recibir, hermano, la enseñanza divina o la enseñanza de la palabra, alabado sea Dios, para después enseñar. Por eso dice Pablo allí en el libro de los Hechos, bienaventurados dar que recibir. Todo lo que nosotros recibimos, hermano, lo tenemos que dar, pero lo tenemos que dar gratuitamente. Todo para la gloria de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él siempre se tiraba así a menos porque le quedó eso, hermano. Porque él persiguió a la iglesia del Señor. Los persiguió. Y aún hasta obligó a blasfemar el nombre del Señor. Y aún, hermano, él guardaba la ropa de los que mataban a Esteban. Todo eso lo dejó marcado a Pablo, porque siempre lo decía en su relato y siempre lo tenía presente. Y después, como un abortivo, se me apareció a mí, el cual no soy digno. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, Pablo enseñaba lo que él recibió de Cristo, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, se le apareció a Pablo, hermano. Y eso es lo que el Señor enseñaba. Y eso es lo que Pablo enseñaba, alabamos a Dios, a las iglesias, y nos enseña a nosotros. A su nombre sea la gloria. Seguimos en 1 Corintios 11. Por eso dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó el pan la noche que fue entregado. Pero el Señor a sí mismo, esa noche comió el cordero y lo comió asado. A su nombre sea la gloria, como dice la palabra del Señor, como dice la Escritura. Porque si nosotros vamos por un momentito
Póngale a Mateo 26. Santo y poderoso Dios. En Mateo 26. Gloria a Dios. Verso 26. Santo y poderoso Dios. Dice, y mientras comían, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces mientras cenaban, hermano, por eso se le llama la cena del Señor, mientras cenaban, mientras comían el cordero pascual, como lo dice el rito allí de la Pascua, de los judíos que lo tenían que celebrar perpetuamente, mientras ellos cenaban, dice que el Señor Jesús tomó pan. Mientras ellos cenaban, Él tomó pan y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y lo partió. Y lo partió al pan. Y diciendo simbólicamente, este es mi cuerpo, en el cual yo doy en sacrificio. Hablando de Él. Este es mi cuerpo, por eso lo partió al pan. A su nombre sea la gloria. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estoy en Corintios 11, verso 24. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, hermano, todas las veces que yo como el pan, es en memoria de Cristo, de lo que hizo, hermano, haciendo memoria de lo que padeció en la cruz del Calvario, todo el sufrimiento, todos aquellos latigazos que le daban al Señor, hermano, todos aquellos lacerazos en sus espaldas, las coronas de espina que le penetraban las sienes y que le penetraba todo el cuero cabelludo, todo ensangrentado, Señor, lo despedazaron y este dice, tomad, comed, que este es mi cuerpo sobre el cual es partido. Y haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros participamos del pan, el pan sin levadura, estamos haciendo memoria de lo que le hicieron a Cristo, de lo que Él padeció por mí en la cruz del Calvario y antes de ser crucificado. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Porque esto no es de venir y tomar la cena del Señor. Esto es venir, hermano, y tomar a sí mismo y tengo que hacer memoria de lo que Cristo hizo por mí. De lo que Él padeció por mí y por cada uno de nosotros. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado. Entonces, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y cuando tomó el jugo de uva, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la remisión de mis pecados, para el perdón de mis pecados. Santo y poderoso Dios. Porque Cristo, hermano, fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es el verdadero sacrificio que Dios mandó a este mundo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Por eso tuvo que nacer, hermano, en un establo. Por eso tuvo que estar allí, hermano, acostado en un pesebre y envuelto en pañales. ¿Por qué? Porque era el Cordero inmolado. Era el verdadero sacrificio que venía a este mundo a ofrecer su vida, a vivir entre medio de su pueblo, para llevar todos sus pecados sobre él. Y ahí está, y llevar todas nuestras culpas, y los clavó todo en el madero. Cuando fue sacrificado, cuando fue el tiempo de ser sacrificado el Cordero, allí Él padeció hasta la muerte y muerte de cruz.
y derramó su última gota de sangre y agua para la limpieza de mis pecados. A su nombre sea la gloria. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, todas las veces que nosotros quieramos tomar la cena del Señor, comer el pan y beber la copa, que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciamos. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. En el capítulo 4 de Primera de Corintios, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos, dice acá, juzgar nada de antemano, si realmente esto de Dios o no de Dios, porque el tiempo lo va a declarar. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, ahí se va a manifestar quiénes eran los redimidos, quiénes eran los convertidos a Cristo y se fueron con Él, y quiénes fueron los falsos. Entonces se van a manifestar los verdaderos que se van a ir con Cristo y los falsos se van a quedar para sufrir y van a tener que perder la cabeza. Alabado sea Dios. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, hermano. Y ahí va a ser, hermano. Porque ahí te van a empezar a buscar a aquellas personas o aquellos que decían locos, o aquellos que se levantaban contra esas personas o contra esa iglesia. Y aquellos contra que esas personas se levantaban ya no van a estar, sino que se van a quedar los otros que los perseguían, que los ultrajaban, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y ahí se van a decir, verdaderamente estos eran hijos de Dios, porque el Señor vino a visitar a su pueblo y se lo llevó a la boda del Cordero. Ahora nosotros tenemos que quedarnos aquí para sufrir. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender lo que dice su palabra. Y lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo cada vez que nosotros nos reunimos, hermano, como iglesia, para tomar la cena del Señor. A su nombre sea la gloria. Sigamos allí por un momento más. Gloria a Dios. En 1 Corintios 11, verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebierais esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y de la sangre del Señor. Ahora mire lo que dice acá, hermano. Porque no es de tomar así a la ligera. Yo me tengo que ver cómo estoy delante de Dios, si soy digno de tomar la cena del Señor o no. Si el Espíritu de Dios me permite tomar la cena del Señor o no. Si soy digno o estoy delante de Dios indigno. Porque lo dice la palabra. Ahora dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, así que cualquiera, desde el pastor, diácono, autoridad de la iglesia, anciano o lo que sea, evangelista, o hasta el último miembro de la iglesia, el que comiere el pan o bebiere la copa indignamente, será culpable, dice, del cuerpo y de la sangre. Del culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Será culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en Juan, Santo Dios. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando habla del pan de vida. Santo. Aleluya. Porque Jesús es el pan de vida. Amén. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir, capítulo 6, verso 50 en adelante. Dice así.
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea que si el verdadero pan del cielo, el Señor Jesucristo, y si yo como su cuerpo, que es el pan que se come en la cena del Señor, no voy a morir, no voy a sufrir la muerte segunda. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí lo está hablando claramente el Señor Jesucristo. Yo soy, dice, el pan vivo que descendió del cielo. Él es el verdadera comida, el maná que descendió del cielo para dar su vida, hermano, por nosotros y por su pueblo. Amén. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba declarando lo que iba a hacer, hermano. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, si nosotros no participamos de la cena del Señor, yo no tengo parte ni suerte en el reino de los cielos. Y no soy de Cristo tampoco. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora debajo del cielo. Ahora dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo estoy muerto en delito y pecado, porque hay tantas personas, hermanos, que todavía cuando vienen a la iglesia se congregan y cuando está la cena del Señor todavía no siguen tomando la cena del Señor. ¿Saben por qué? ¿Por qué no la toman? Porque todavía siguen recreándose en sus pecados y en sus errores. Y gloria a Dios que no la tomen. Porque hay otras personas que aún recreándose en sus propios errores y sus pecados, se siguen y se empiezan a condenar a ellos mismos, hermano. Y están siendo culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han desechado las obras de la carne. Todo eso, hermano, porque siguen en la carne. Porque no quieren arrepentirse, porque no quieren arreglar sus cuentas delante de Dios, porque no quieren pagar un precio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, hermano, que tiene vida eterna. El que come la carne del Señor, el que toma su sangre, o sea, el que toma el jugo de la vid, el que toma el pan, el que come el pan sin levadura, el que come discerniendo lo que está haciendo, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y si parte con el Señor, dice que lo va a resucitar en el día postrero. Porque cuando venga Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar. Lo dice la Escritura. A su nombre sea la gloria. Y los que están vivos serán arrebatados juntamente en los aires para recibir a Cristo en la gloria. A su nombre sea la gloria. Lo dice la Escritura, hermano. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, esta es la manifestación del Señor. Yo tengo que permanecer en él. Permanecer, porque si yo estoy separado, no voy a comer el pan, su carne, o el pan que por nosotros es partido, ni tampoco voy a beber su sangre. Porque si no permanezco en él, si no permanezco en Cristo Jesús, no soy de él. Y no voy a hacer lo que dice el Señor y a través de su palabra. Volvamos a 1 Corintios allí. Por eso dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, hermano, acá, gloria a Dios. Por un momentito, hermano, antes de seguir con el verso 28, dice: el que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Ahora, ¿qué significa indignamente? Que no sos digno. Dice que no tiene mérito ni disposición para una cosa. Una persona, hermano, que es indigna, no tiene mérito ni decisión de poder cambiar para Cristo, de dejar el pecado. No tiene mérito de dejar el pecado. No tiene mérito de dejar las cosas que está haciendo, que las que está haciendo mal. No tiene mérito ni disposición, no dispone de nada, sigue entregado en los placeres carnales, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Que no corresponde, dice, a la circunstancia de un sujeto o es inferior a la calidad y mérito de la persona con quien se trata. Que no es merecedor de una cosa. Porque si realmente somos merecedores de la bendición de Dios, vamos a ser dignos de esa bendición y la vamos a tomar. Pero cuando dice que no es merecedor de una cosa, significa, hermano, que cada uno sabe cómo estamos delante de Dios. ¿Somos dignos de ser arrebatados juntamente en los aires con el Señor? ¿Estamos viviendo una vida digna y de respeto delante de Dios? Dice que es despreciable, que es un vil, que sigue recreándose en sus errores, en sus pecados, y todavía aún sigue tomando la cena del Señor. Por eso come y bebe indignamente el cuerpo del Señor. Por eso dice, por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces yo me tengo que probar. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 20 y 21. Mire lo que dice. Vamos desde el verso 19 en adelante. Primera de Juan 3, verso 19, 20 y 21. Ahora dice, gloria a Dios, dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿cómo está delante de Dios? Porque Dios, hermano, cuando va y da su palabra, Dios ataca no solamente al corazón, sino que ataca la conciencia de cada persona. Porque la palabra de Dios va a aquellas personas y es dirigida a aquellas personas que son transgresores, que son parricidas, matricidas, o sea, que son pecadores delante de Dios y que no se han arrepentido todavía. Y si has cometido algo, si has cometido un pecado y no lo has confesado, Dios te va a atacar en ese pecado que no has confesado todavía. Pero no para mal, sino para bien, porque Dios te descubre cómo estás delante de Dios a través de su palabra. Por eso dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios o delante de Él. Por eso si nuestro corazón... ¿Qué le pasó, hermano, a aquellas personas que habían sorprendido, aquellos ancianos y fariseos que habían sorprendido a aquella mujer en pleno acto del adulterio? Dice que se la trajeron al Señor, delante del Señor, y el Señor estaba escribiendo en tierra. Y le decían, Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto del adulterio. A tales personas manda Moisés que la apedreemos hasta matarla. Pero no decía eso la Escritura.
La Escritura decía, tanto el hombre como la mujer tenían que ser muertos, tenían que ser lapidados y sacados fuera de la ciudad y ser apedreados. Claro, los dos. Era los dos, no una. Dice que el Señor dejó de escribir y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios atacó La conciencia. el corazón Sí. y después la conciencia de cada persona empezó a sentirse culpable porque Dejaron las sabía que le había dicho y le había dicho con verdad. Claro. Porque estaban mintiendo, porque estaban sacando, hermano, algo que no decía así. Dice que acusados por su conciencia empezaron a tirar las piedras, desde el más chico hasta el más grande, dejaron todas las piedras ahí y se fueron. Y el Señor siguió escribiendo. Cuando levantó la cabeza dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Todos se fueron todos, Señor. Bueno, vete tú también, pero no peques más. El Señor le dio una advertencia, que no pecara más. Hoy en día, el Señor también, hermano, nos está diciendo esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Entonces, cada uno tenemos que probar si realmente somos dignos de tomar la cena del Señor o no. Cómo estamos delante del Señor. Pero no nos autoengañemos, no nos engañemos a nosotros mismos. No tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, hermano, sino que tenemos que pensar con cordura. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando con Dios? Si la palabra de Dios te está reprendiendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz frutos dignos de arrepentimiento y empieza a hacer buenas obras delante de Dios. Empieza a andar en el camino del Señor derecho, no torcido. Por eso el Señor nos manda a probar. Y hoy cada uno, hermano, lamentablemente, que ha participado de la cena del Señor, hoy ya no están. Muchos han dormido. ¿Por qué? Porque no se han probado, no se han examinado realmente con cordura. A su nombre sea la gloria. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que, hermano, que come juicio y bebe juicio para sí mismo. Por lo cual, dice el verso 30, hay muchos que enfermos. Muchos están enfermos y debilitados. Fíjese, hermano, por un momentito en Juan, capítulo 5. En Juan 5, gloria a Dios, hay muchos enfermos y debilitados. Gloria a Dios. Capítulo de Juan 5, 14. Ahora dice, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque para que no te venga alguna cosa peor. Esto le decía, hermano, alabado sea Dios, al paralítico de Betesda, que estaban allí, alabado sea Dios, que estaba esperando, hermano, alabado sea Dios, allí en el pórtico donde estaba, alabado sea Dios, en el estanque después del Siloé. Que venía un ángel de vez en cuando, dice de vez en cuando, y agitaba las aguas, y aquel que se zambullía en el estanque, hermano, se recibía el milagro. Y como este hombre estaba paralítico, gravemente paralítico, no se podía mover, no había nadie que lo llevara allí, otros descendían primero y recibían el milagro, y este como estaba paralítico, nunca tuvo ese milagro. Y tuvo que aparecer Cristo. Y allí el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Por eso en el verso 14 le dijo, después le halló Jesús en el templo y le dijo, y lo encontró en el templo. Y le dijo el Señor Jesucristo a él, mira, has sido sanado. Has sido sanado por Cristo, has sido sanado por Dios. ¿Y qué le dijo? No peques más.
¿Vio a veces, hermano, que el pecado paraliza? El pecado te tiene, te postra en una cama paralítico, o en una silla paralítico, o en cualquier lugar paralítico sin hacer nada, que tienes que esperar a que te lleven y que te traigan. Y cuánta gente, hermano, en el Espíritu, tomando la cena del Señor, no discerniendo el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso hay muchos enfermos y muchos están debilitados. ¿Por qué? Por causa del pecado que paraliza al cuerpo de Cristo. Están comiendo juicio y bebiendo juicio para sí mismos. Porque le dijo el Señor acá, vete y no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. Para que no te venga algo peor. Vete y no peques más. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha advertido? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que no pequemos más y nosotros seguimos insistiendo en pecar? Amén. Y hacer aquello que a Dios no le gusta, seguimos haciéndolo. Pero para que no nos venga algo malo, Dios te está dando la última advertencia. Dios te está dando la última oportunidad. O quizás hay varias, mucho más oportunidades. Yo no lo sé. Pero para que no nos venga algo peor, arrepiéntete. Busca de Dios y apártate del mal y apártate del pecado. Y sigue a Cristo en integridad. Por eso hay muchos enfermos. Por eso hay muchos debilitados entre vosotros, dice. Y muchos muchos duermen. Y este dormir, hermano, es diciendo, muchos están muertos. Muchos ya están allí. Que ya no sirven para más nada. Sirven para abono nada más de la tierra. Con el perdón debido a su nombre. Porque muchos duermen y muchos están durmiendo hoy en día. Muchos están muertos espirituales y otros muertos carnalmente. Porque no han discernido. Porque no se han probado a ellos mismos. Y no han tomado la decisión, hermano, de no participar un mes de la cena del Señor. Para apartarse de los pecados que han hecho y de los pecados que han cometido. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados. En 1 Corintios 11, gloria a Dios, verso 31, perdón. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora tenemos que examinarnos todo como estamos caminando delante de Dios. Hay que examinarse. Porque si hay un vaso que está roto, yo tengo que examinar esta copa, si realmente puedo agarrarla o no para participar o para meterle algo líquido. Porque si yo le meto algo líquido y está rota, el líquido se va a desperdiciar. Entonces tengo que examinarla. Tengo que mirar minuciosamente dónde está la rotura, a ver si la puedo arreglar o no. Así es exactamente nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual. Hay que examinarnos a nosotros mismos y probarnos realmente si somos dignos de participar de la cena del Señor o no. Por eso dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Así que Dios nos castiga. Porque Él reprende y ama. Y corrige a los que aman. ¿No? Él reprende y corrige a los que aman. Dice el Señor allí en Apocalipsis 3:20. 3:19, perdón. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay que ser celoso por las cosas del Señor y arrepentirnos, hermano, de nuestros malos caminos y de nuestros malos procederes. Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, hermano, para que no nos caiga la condenación, la misma del mundo, o algo peor, tenemos que examinarnos. Porque dice, si somos castigados por el Señor, ¿para qué somos castigados? Para que no seamos condenados con el mundo. En Hebreos 12, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. En Hebreos capítulo 12, versos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. De 7 al 10, perdón, dice así. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel
a quien padre no disciplina. ¿No? 12:7. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No somos hijos legítimos. Porque Dios, si es nuestro Padre, nos tiene que castigar para no ser juzgados por el mundo o como el mundo. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser castigados por nuestro Padre Celestial. Y hay muchas personas que no soportan la disciplina del Señor. No soportan el castigo que nuestro Padre Celestial nos pone. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? No obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Cuando estábamos en nuestra carne, nuestro Padre carnal nos disciplinaba y nos corregía. Y los venerábamos y los respetábamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que si nosotros nos mandábamos una macana, venía la paliza fija. ¿Y por qué no obedeceremos más? Dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Por qué no mejor obedecer a Dios? Para poder vivir, hermano. Si hacemos algo mal, Dios nos va a corregir. Porque no podemos engañar, hermano. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que yo siembro, eso lo voy a tener que cosechar. Porque es la ley de la vida. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, hermano, que para participar de su santidad es necesario ser reprendidos por Dios y ser castigados por Dios. Por eso, hermano, a veces cosas que a veces no entendemos lo que nos pasa. Pero porque somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, para que no pequemos más. Sigue diciendo, gloria a Dios. Así que, verso 33, 11:33 de 1 Corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, hermano, que cuando nos reunimos para comer la cena del Señor, hay que esperarse. Unos toman la cena del Señor, otros no toman. Pero seguimos esperando a que se arrepientan, a que puedan participar, hermano, también junto con nosotros, todas aquellas personas que alguna vez fueron iluminados. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eso es lo que decía Pablo, hermano, a los corintios. Por eso, hermano, cada vez que nosotros nos reunimos para participar de la cena del Señor, no nos reunimos para lo mejor, sino para lo peor, como dice Pablo. Porque es aquí, hermano, es aquí cuando nosotros, no solamente aquí, todos los cultos, todas las reuniones, pero es aquí, hermano, cuando tenemos que asumir la responsabilidad delante de Dios. Porque yo no me congrego para lo mejor, me congrego para lo peor. Por eso Dios me tiene que juzgar. Mas siendo juzgado, soy castigado por el Señor, para que no sea condenado por el mundo. Por eso tengo que escudriñarme, tengo que examinarme a mí mismo si realmente soy digno o no soy digno de tomar la cena del Señor. Porque muchos se adelantan a tomar y a participar de la cena del Señor, pero a veces lo hacen indignamente. Por eso hay muchos enfermos, dice, hay muchos debilitados entre vosotros. Y muchos duermen por no discernir lo que están haciendo o lo que están tomando. Dios les bendiga ricamente. Amén. Y les guarde en el nombre de Jesús.